Programa 3. Comprendes las leyes de la electricidad. Analizar y comprender el uso de las leyes de Coulomb, Ohm, Watt, Joule y Ampere en el manejo y diseño de circuitos eléctricos. Tomás, ¿dónde estás? Sí, pero ya es bien tarde. Quedábamos de hacer la tarea juntos. Ay, sí, está bien, pero no te tardes. Ay, Tomás. Creo que un poco de diversión a nadie le va nada mal. Ya se soltó la lluvia otra vez. ¡No! ¡Ay, no! ¡No otra vez! ¡Ay, no! ¿Por qué otra vez? Ya llegué. Es que estaba lloviendo. ¿Qué estabas viendo? No, que estaba lloviendo. Por eso, ¿qué estabas viendo? No, que estaba lloviendo agua del cielo y que caía y que me mojaba. Ay, este juego otra vez se apagó. Cómo me ha dado mucha lata. Y en cuanto empezó a llover y cayeron los relámpagos. Ah, tengo la solución aquí mismo. Por aquí está. Unas pilas de reloj que no le van a funcionar. Aquí estaban. Aquí están. Ay, pues ojalá que con esto funcione, porque esos ya son clásicos. Oye, ¿te has preguntado cómo es que funcionan estos aparatos? Ah, pues mediante la energía que le dan las baterías cuando se las cambias. Pero este no funciona con pilas. Funciona con el cable que conectas a la corriente. Ah, pero de todos modos ni siquiera entendiste mi pregunta. Ah, pues entonces pregúntame mejor. A lo que me refiero es ir más allá. ¿A la luz? A la luz no. Es ir más allá. A saber cómo es que funciona la electricidad. ¿Viste ese rayo? Sí, esa sí es energía y sin pilas ni enchufes. La materia que nos rodea está formada por átomos con muchas partículas elementales, como los protones que están en el núcleo y los electrones que orbitan a su alrededor. Estas partículas poseen una propiedad llamada carga eléctrica. Ahora bien, cuando el número de protones y electrones es el mismo, tenemos átomos eléctricamente neutros. Pero si no es el mismo, los átomos tienen dominancia de una de estas dos cargas y se denominan iones. Estos iones son positivos si el número de protones es mayor que el número de electrones. Y son iones negativos cuando el número de electrones es mayor que el número de protones. Los objetos se electrizan y adquieren carga cuando pierden o ganan electrones. Esto puede lograrse por tres mecanismos. 1. Al frotarlos entre sí. 2. Al acercar un objeto cargado a otro sin tocarlo. 3. Al poner en contacto un cuerpo cargado que cede sus electrones a otro. Lo anterior se fundamenta en la ley de Coulomb,
que nos dice que la magnitud de la fuerza eléctrica con que interactúan dos cargas depende directamente del producto de sus cargas e inversamente del cuadrado de la distancia que las separa. Entre más intensas sean las cargas, mayor es la fuerza entre ellas, pero si están muy alejadas, la fuerza será débil y viceversa. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. La electrodinámica, por su parte, estudia las cargas en movimiento. Los electrones que se encuentran más alejados del núcleo sienten una atracción débil y pueden ser atraídos por cargas positivas de otros átomos. Esta tensión eléctrica hace que los electrones se desplacen entre los espacios interatómicos de un conductor eléctrico, originando la corriente eléctrica. En la corriente continua, los electrones se desplazan siempre en el mismo sentido. En la corriente alterna, los electrones cambian de sentido en sus movimientos con cierta periodicidad. Estos ciclos de cambio por segundo se miden en Hertz. La intensidad de corriente se mide en amperes. La corriente continua tiene menos energía y se mide en miliamperes. La corriente alterna requiere mayor energía para generarse y se mide en amperes. Eso explica por qué la corriente alterna puede ser peligrosa si no se tienen las precauciones debidas en su manejo. La resistencia mide la oposición que ofrece un material al paso de corriente eléctrica. Se mide en ohmios. Atendiendo a esta resistencia, los materiales se clasifican en superconductores, conductores, semiconductores y aislantes. Los superconductores ofrecen una resistencia prácticamente nula y permiten que la corriente circule gastando mínima energía. Los conductores permiten el paso de corriente eléctrica. Existen conductores sólidos y líquidos, como los metales, los ácidos y las disoluciones salinas, así como aislantes que no permiten el paso de corriente eléctrica, como el caso de la madera o el plástico. Por eso los cables están recubiertos de plástico. Los electricistas que manejan cables y transformadores en los postes de la calle utilizan guantes aislantes para protegerse de las descargas. Hablemos ahora de la ley de Ohm, que relaciona el valor de la resistencia de un conductor y de un elemento del circuito con la intensidad de corriente que lo atraviesa y con la diferencia de potencial o voltaje entre sus extremos. Por su parte, el efecto Joule nos dice que la resistencia es el componente que transforma la energía eléctrica en calor, el cual es directamente proporcional a la resistencia, al cuadrado de la intensidad de la corriente y el tiempo que dura la corriente. Esto significa que hay una pérdida de energía eléctrica manifestada en forma de calor. En tanto, según la ley de Watt, cada circuito eléctrico demanda cierta cantidad de tensión o voltaje de la fuente de energía para generar determinada corriente. Esto se denomina potencia eléctrica. ¿Hay aparatos cuyos circuitos requieren de mayor potencia para funcionar? Súper interesante lo de la electricidad, ¿no? Sí, investiguemos más. Aquí tengo un video de experimentos que recopilé. Y te lo voy a enseñar. Mira, están haciendo un railete. Colocan pieza por pieza hasta que está listo. Se mueve con el aire. Basta con soplarle. Aunque creo que ese no es el chiste. Habla de la propiedad de partículas para manifestar fuerzas atractivas o repulsivas. Mira, también el railete funciona como un electroscopio que es un detector de cargas. Se mueve cuando se le acerca un objeto cargado eléctricamente. La presencia de cargas indica una fuerza electrostática y da lugar a un campo eléctrico. Las leyes de las cargas se deben al maestro de Faraday, Charles Duffy. Mira, se enciende un poquito. ¡Vaya! Parece sencillo. Ahora hacen lo mismo, pero ponen a funcionar un motor. Y pensábamos que la electricidad era algo complicadísimo. Sí, parte de algo muy sencillo.
¿Y si investigamos más para ver si nosotros podemos reparar la máquina? ¡Me late! ¡Por las herramientas! Un elemento básico para entender de manera sencilla el funcionamiento de la electricidad es un circuito eléctrico. Un circuito es una red eléctrica con al menos una trayectoria cerrada. Los elementos básicos de un circuito eléctrico son generadores, cuya función es suministrar energía eléctrica acumulada, como por ejemplo energía química, por los iones que hay al interior de las pilas. Conductores, es decir, materiales que sirven de unión entre los distintos operadores del circuito. Asimismo, operadores o transductores que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía útil. Por otro lado, tenemos los elementos de maniobra y control, los cuales permiten abrir o cerrar el circuito a voluntad sin necesidad de modificar las conexiones. Como ejemplo de estos elementos, tenemos interruptores. Finalmente, como parte de un circuito tenemos los elementos de protección, por ejemplo, los fusibles. Hablemos ahora de los tipos de circuitos eléctricos. En serie. Es aquel circuito cuyos elementos están colocados uno a continuación de otro, formando una cadena, de modo que la corriente que circula por un determinado elemento es la misma que para el resto, y la suma de las resistencias es la resistencia total del circuito. En paralelo, se trata de un circuito cuyos elementos están conectados a los mismos puntos, llamados nodos, y por tanto, todos reciben el mismo voltaje o tensión, pero la intensidad de la corriente se divide en cada rama del circuito. La suma de las corrientes es igual a la corriente total que suministra la fuente. Estos principios se conocen como leyes de Kirchhoff. Mixtos, o sea, una combinación de los dos anteriores, es decir, en serie y en paralelo. Es una caja azul. Está en el mueble. Aquí está. Oye, ¿y por qué les llaman watts? Porque a muchos científicos se les relaciona con su apellido, que se usa para medidas relacionadas con la electricidad. Ah, claro. Es el mejor tributo que podrían haberles hecho. Exacto. Por ejemplo, pides un foco de 60 watts en la tienda. Este requiere más potencia que uno de 40 watts. Es por eso que gasta más luz. Claro, o también se puede medir en voltios la electricidad. Y eso no es todo. Imagínate las aplicaciones de los descubrimientos en la vida moderna. Uf. ¿Qué sería del mundo moderno sin la electricidad? Tales de Mileto fue el primero que cerca del año 600 antes de nuestra era conociera el hecho de que el ámbar, al ser frotado, adquiere el poder de atracción sobre algunos objetos. Por su parte, el filósofo griego Theophrastus fue el primero que estableció que otras sustancias tienen este mismo poder, dejando así constancia del primer estudio científico sobre la electricidad. En 1752, Benjamin Franklin demostró la naturaleza eléctrica de los rayos. En 1776, Charles Augustin de Coulomb inventó la balanza de torsión con la que midió la fuerza entre las cargas eléctricas. En 1800, Alejandro Volta construye la primera celda electrostática y la batería capaz de producir corriente eléctrica. Volt es la unidad de medida del potencial o tensión eléctrica. En 1823, André-Marie Ampère establece los principios de la electrodinámica. Ampère es la unidad de medida de la intensidad de la corriente eléctrica. En 1826, el físico alemán Georg Simon Ohm formuló con exactitud la ley de las corrientes eléctricas, definiendo la relación exacta entre la tensión, la resistencia y la corriente. Entre 1840 y 1842, James Prescott Joule, físico inglés, y el científico alemán Ferdinand Helmholtz demostraron que la electricidad era una forma de energía. El Joule es la unidad de medida de energía. En 1845, Gustav Robert Kirchhoff
anunció las leyes que permiten calcular las corrientes y tensiones en redes o circuitos eléctricos. En 1879, Joseph John Thomson demostró que los rayos catódicos estaban constituidos de corpúsculos atómicos de cargas negativas, que hoy en día conocemos como electrones. Poca gente sabe que la primera lámpara incandescente fue inventada por el inglés Joseph Wilson Swan en 1860. En el año de 1879, Thomas Alva Edison obtuvo la patente norteamericana, utilizando el prototipo de Swan. Pinzas. Desarmador. ¡Wow! La energía eléctrica está en todas partes. Sí, y hay que cuidarla. Claro, ¿para qué contribuir con el calentamiento global? Estoy contigo. La energía está en todas partes, desde el aparato más sencillo hasta el más avanzado. Chécate esto. Y chécate muy bien. ¡Wow! Oh, ¿Qué tal, eh? Ahora nos referiremos a todas aquellas aplicaciones que van más allá de los aparatos electrodomésticos, usos o aplicaciones que no siempre nos imaginamos, los cuales sin duda constituyen un gran aporte para la humanidad. Iluminación y alumbrado en vías públicas, monumentos, autopistas, aeropuertos, recintos deportivos, así como en sitios de trabajo cuando las condiciones de luz natural no proporcionan la visibilidad adecuada y por tanto pueden poner en riesgo a los empleados. Producción de calor. Además de aire acondicionado, sirve principalmente en tostadoras, secadores de pelo, pero sobre todo en calefacciones, ayudando a las personas que viven en frío extremo. Robótica, donde la industria automotriz se ha beneficiado con tecnología que ayuda al humano en la realización de tareas repetitivas o peligrosas. Recientemente se ha logrado un gran avance en los robots dedicados a la medicina, sobre todo en procedimientos de cirugía invasiva mínima. Señales luminosas, principalmente en semáforos que regulan el tráfico de vehículos y peatones en las intersecciones de vías urbanas, así como los hay en las vías de trenes. También sirve en plantas siderúrgicas, cementeras, cerámicas y químicas. Transporte, principalmente en trenes de alta velocidad. Uso médico. En resumen, quirófanos, unidades de rehabilitación y cuidados intensivos, radioterapia, cirugía, análisis clínicos, simuladores, entre muchos otros usos. bueno, pues ahora recapitulemos. Empecemos por el principio. ¿A qué principio te refieres? Al principio de la ley de Coulomb. Coulomb me ha iluminado. Justamente estaba pensando en eso. La carga eléctrica es una de las propiedades básicas de la materia. La ley de Coulomb dice que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas de distinto o igual signo es directamente proporcional al producto del valor de sus cargas. La ley de Ohm nos dice que la corriente que circula por un conductor en un circuito es directamente proporcional al voltaje de la fuente e inversamente proporcional a la resistencia. Joule nos dice que si es en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor. Por eso a veces se calientan los aparatos que utilizamos. Mientras que las leyes de Kirchhoff indican que para circuitos en paralelo, la intensidad de corriente neta que llega a un nodo se divide entre las ramas del circuito, pero al final la suma de estas corrientes es la misma que suministra la fuente. He ahí a los padres de la electrostática y la electrodinámica. Ahora con solo un botón puedes conseguir luz, aire, calor, movimiento, entre otras cosas. Chécate, este es el interruptor general. Y este es el que regula los otros dos. Este es un circuito mixto y estos dos son paralelos. Bien, ahora hay que saber valorarla. Y cuidarla.